Pásalo, por favor. Probando, probando. Vamos a ver si se escucha. Ok. Hola, buenas noches. Muchas gracias por asomarse aquí a La Bruta en este otro nuevo jueves de conversa. Estamos organizando desde hace ya más de un par de meses encuentros con personajes que nosotros y nosotras admiramos, respetamos el trabajo que hacen y que sentimos que pueden aportarnos no solo a la comprensión de lo que estamos viviendo o de nosotros mismas o nosotras mismas como colectiva, como colectividad, sino también a la comprensión de algunos temas que nos parecen algo más lejanos. El caso de ahora, ¿no? Y que no deberían, ¿no? El caso de ahora es paradigmático, está con nosotros, con nosotras, Humberto Valderrama, que es un compañero que queremos mucho, ya lo dije, pero no. Entonces, que él nos va a comentar sobre, nos va a compartir, ¿no? Él forma parte de un grupo muy comprometido, del que también, de alguna manera, aquí La Bruta se inmiscuye, ¿no? Porque estos temas nos atraviesan de muchas maneras, ¿no? Él nos va a hablar acerca del conflicto, del genocidio que sucede en la Franja de Gaza a manos del Estado, digamos, ¿no? Entidad sionista de Israel. Sí. Ok, entonces les agradecemos a ustedes venirse aquí a La Bruta, a ustedes que nos siguen en las redes sociales, sobre todo a Humberto por acercarte a nosotros, a nosotras, hermanos, aceptar nuestra invitación. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Adelante. Bueno, muchas gracias, querida César, querida Flavia. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por venir, a los que están siguiendo. Bueno, justamente con lo que empezaba la presentación es uno de los temas que me parece importante justamente tratarlo, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a hablar de Israel como un Estado, que sea una patria, la patria, una nación, etcétera, ¿no? Y es un tema que es muy importante mostrar que es falso, ¿no? Que no es cierto. Más aún en el momento que estamos viviendo del genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino, ¿no? Bueno, quería comenzar planteando algunos hechos concretos de ahora. Bueno, quería un poco también preguntarles qué tan familiarizadas están con el tema, ¿no? Pero bueno, tal vez un pequeño resumen para comenzar eso y comenzar justamente con la represión que hay contra los judíos por parte de Israel y quienes apoyan a Israel, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahora en el genocidio actualmente, en cifras, se está hablando de casi 70,000 personas identificadas que han sido asesinadas desde el 7 de octubre del 2023, o sea, en estos 2 años. Se está hablando de que, bueno, hay estimaciones de algunos organismos que señalan que son casi 700,000 personas en realidad las que han muerto. Estamos acercando a 1,000,000 en un espacio donde vivían 2 millones de personas. Esto lo toman en cuenta por las personas que han muerto, por ejemplo, la gente que está muriendo de hambre, ¿no? Que eso es culpa, obviamente, del sionismo, de Israel, pero digamos, no sería directamente una baja de guerra, ¿no? La gente que está bajo los escombros, y bueno, son estimaciones muy fuertes. Israel incluso ha empezado a hablar de que en la Franja de Gaza solo hay 600,000 personas, algo que es bastante sintomático, ¿no? Cuando era por todos conocidos que la población de Gaza era de 2 millones de personas. Hay la persecución en Cisjordania, bueno, se ha matado a más periodistas, son 270 periodistas que han sido asesinados en Gaza, son más periodistas asesinados que los que han asesinado en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, todas juntas, ¿no? Entonces realmente es una situación brutal, el asesinato de médicos, la destrucción de los hospitales, de las escuelas, de las universidades, de todo prácticamente, ¿no? Están queriendo borrar realmente toda la cultura, todo lo que es Palestina, ¿no? Y bueno, ese es el contexto en el cual nos encontramos hoy en día. Y bueno, ahí la propaganda, bueno, esto solo puede suceder por el apoyo que hay de Estados Unidos, por el apoyo que hay de Europa. Y en ese marco es importante ver de que la propaganda que nos dan, ¿no? Que es un problema religioso, es un conflicto muy complicado, toda una serie de argumentos que tratan de plantear que es algo sobre lo cual es difícil que opinemos y que no deberíamos opinar incluso, ¿no? Que es un tema religioso de muchos años, en realidad es bastante más sencillo, ¿no? Es básicamente una gran potencia imperialista, una gran potencia militar que cuenta con el respaldo sobre todo de Estados Unidos y que está asesinando a una población indefensa, ¿no?
una población que trata de defenderse con lo que tiene, ¿no? En muchas ocasiones ha sido con piedras, han logrado hacer algunas pequeñas armas casi de forma casera, han contrabandeado alguna que otra arma para poder defenderse frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Las estadísticas que sitúan cuando consideran a Israel como un Estado lo ponen entre el quinto y el sexto, ¿no? Si lo vemos como un brazo armado de Estados Unidos, es obviamente la principal potencia militar del mundo que está asesinando impunemente a una población prácticamente indefensa, ¿no? Entonces, para comenzar a desmentir este tema, quisiera señalar algunos aspectos de la realidad actual, de la actualidad. En Palestina, en la Palestina ocupada, que bueno, se la nombra como Israel actualmente, había muchos judíos que vivían antes de la ocupación, antes de que exista Israel. Serían los judíos palestinos, ¿no? Muchas de estas personas y sus descendientes, sus hijos, sus nietos, no se consideran de Israel, no se consideran parte del Estado sionista, se consideran parte de la Palestina histórica, ¿no? Ellos actualmente están siendo brutalmente reprimidos por parte de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos levantan las banderas palestinas en Israel, ¿no? Ellos rechazan que haya el Estado de Israel, no dan el servicio militar obligatorio de 3 años que obliga a Israel, los quieren obligar y se están movilizando y los reprimen, los golpean, una represión brutal en contra de judíos por parte de Israel en el territorio ocupado de Palestina, en Israel, lo que se podría decir, ¿no? Entonces es algo muy emblemático, hay unas imágenes muy fuertes de cómo hay una represión policial, o sea, brutal, ¿no? Se los agarran, los pegan, los patean en el piso a los judíos, eso es lo que hace Israel, ¿no? Con los judíos que apoyan a Palestina y los judíos más bien originarios del lugar, ¿no? Si se quiere que pensar en algún judío que sea descendiente de toda la historia bíblica, serían ellos, ¿no? Israel los trata a palos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El Estado policial de Israel, ahí no hay democracia, ¿no? Aparte de esto, también es muy importante señalar cómo a nivel internacional se generó un movimiento muy importante también de judíos que apoyan a Palestina, ¿no? Que se movilizan. En Estados Unidos hay un movimiento que dice no en nuestro nombre, ¿no? Tiene que ver con el concepto de que después del holocausto nazi se dijo nunca más, y ellos dicen nunca más para nadie, ¿no? O sea, no tiene que haber nunca más un genocidio como el que hicieron los nazis, y se movilizan mucha gente, cientos, tal vez miles de personas en Estados Unidos, un poco menos en Europa, y también son brutalmente perseguidos, ¿no? O sea, son encarcelados, han hecho varias acciones pacíficas y se los han llevado así por cientos detenidos, ¿no? Una represión, bueno, feroz, no sé de cuándo se habrá visto que a cientos de judíos los detengan por hacer una protesta pacífica en contra de un genocidio, ¿no? Bueno, eso lo estamos viviendo hoy, ¿no? En esta época, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos a nombre de defender a los judíos, ¿no? Bueno, están reprimiendo brutalmente a judíos, no solo en Israel, también en Estados Unidos, en Europa. Y quiero destacar un hecho más que me parece importante para señalar, que hace poco, alrededor de 2 meses, ha habido un Congreso Judío Internacional antisionista, ¿no? En contra del sionismo, en apoyo a Palestina, donde plantearon una Palestina laica, democrática y no racista, ¿no? Judíos, ¿no? Judíos de todo tipo, algunos que han nacido bajo Israel, otros de distintos lugares, intelectuales, gente incluso se ha tenido que retirar por la persecución que sufría en Israel. Entonces aquí lo que quisiera señalar con todos estos hechos de la actualidad es de desmentir totalmente que se trata de un tema que es un problema de religiones, ¿no? Desmentir totalmente de que aquel que ataca a Israel es antisemita, ¿no? Más bien acá, justamente planteando en lo que estamos viviendo hoy en día, lo que podemos ver claramente es de que los actos antisemitas los hace Israel y los que lo apoyan en Estados Unidos, en Europa, la persecución a los judíos que apoyan a Palestina es brutal, ¿no? Y eso me parece muy importante señalarlo y decirlo claramente. Eso considerando el tema de los judíos, ¿no? Pero si además asumimos el tema de, bueno, ¿qué son los semitas? Históricamente incluso de la discusión, que los verdaderos descendientes de toda la época bíblica serían los palestinos, ¿no? Que han vivido ahí desde, bueno, un pueblo que está ahí desde hace miles de años y que hoy en día está sufriendo este genocidio, ¿no? Pero incluso si nos vamos al tema de los judíos como tal, bueno, Israel está persiguiendo de la forma más brutal a los judíos que no hacen lo que ellos quieren, ¿no? Hoy en día, en estos momentos, ¿no? Bueno, dicho esto, quería pasar un poco a hacer una pequeña recapitulación histórica, un poco de historia, y señalar, ¿no? O sea, y justamente empezar a diferenciar lo que es el sionismo de lo que fue el judaísmo en general, ¿no?
y de los judíos, de un pueblo judío incluso que se podría decir, que también es un tema de discusión, pero reconociendo, ¿no?, que ha habido la persecución a los judíos y todo durante muchos años, ¿no? En 1987 se realiza el primer Congreso sionista. El sionismo pasa a ser básicamente una ideología minoritaria en el judaísmo, que lo que planteaba era eso, ¿no?, que los judíos tenían que ir a colonizar algún lugar para fundar su propio Estado, ¿no? Esto era un movimiento de los sionistas, de algunos judíos, pero no de los judíos pobres, de los obreros que eran perseguidos. Era básicamente de los judíos ricos, ¿no? Justamente Rothschild, una de las familias más ricas del mundo hasta nuestros días, ha estado desde el principio financiando al sionismo, ¿no? Y el sionismo inicialmente incluso pensó, bueno, ¿dónde fundamos nuestro Estado? Puede ser ahí en Palestina, puede ser en Sudán, puede ser en Argentina, ¿no? Y por eso empezaron a emigrar gente con fondos que iban recolectando de varios lugares, básicamente de grandes empresarios, de burgueses judíos, europeos, después estadounidenses, y fueron mandando gente para que vaya a colonizar estos lugares, ¿no? Es por eso que en estos espacios sigue habiendo hasta hoy una población judía importante, pero de características sionistas, ¿no?, con una marcada ideología sionista, histórica, ¿no? Pero bueno, hoy en día se están revelando muchos de ellos, ¿no? Bueno, este Congreso comienza a hacer este movimiento, comienza a recaudar fondos, comienza prácticamente a funcionar como lo que después vendría a ser un Estado, el Estado de Israel, entre comillas, pero básicamente lo que querían era eso, ¿no? Planificar una invasión, planificar, establecerse y crear un Estado, ¿no? Pasan algunos años, recaudan fondos, compran algunas tierras en Palestina. Viene la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los ingleses, principal potencia militar, económica de la época, le prometen que si ganan ellos la guerra, le van a dar el territorio. Primero les prometen a los franceses, luego le prometen al movimiento árabe, ¿no? En esa época el territorio palestino y otros espacios árabes estaban ocupados por el Imperio Otomano. Entonces, y después se los promete a los judíos, ¿no? Entonces le promete a todo el mundo la tierra palestina, ¿no? Y finalizada la guerra, ellos se lo quedan, ¿no? Los ingleses se quedan con la tierra, bueno, prácticamente se lo dividen todo el mundo árabe, todo el espacio árabe, entre ingleses y franceses. Y se quedan los ingleses con el espacio de Palestina. En este caso, lo hacen avalar con la reciente creada Sociedad de Naciones, ¿no? La antecedente de la ONU, que fue creada para que no haya otra guerra, pero bueno, igual hubo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cuando hace esto, Inglaterra, bueno, se apropia del territorio palestino y genera una ocupación. De ahí se lo promete este territorio a los judíos, ¿no? Y empiezan a promover que vayan yendo varios judíos sionistas a ir ocupando Palestina, ir a colonizar Palestina con todo el aval de la potencia ocupante y con fondos desde Inglaterra y desde otros grandes empresarios, ¿no? ¿Cómo ha respondido la población local, no? Y lo ha respondido como cualquier población local de cualquier parte. Ha habido varias revueltas árabes. Todos los años 20, del 20 al 30, ha habido constantes revueltas, levantamientos, distintos intentos para independizarse y que se vayan los británicos, ¿no? Esto es muy importante porque también tratan de negar eso los sionistas, ¿no? Tratan de decir, es como que nunca se han defendido, nosotros hemos llegado, no pasaba nada. Es falso. Se han opuesto y han tratado de lograr su independencia, bueno, primero combatiendo contra los otomanos en la Primera Guerra Mundial y luego combatiendo sistemáticamente contra el Imperio Británico, como luchas de independencia como las que hemos vivido acá contra el Imperio Español, ¿no? Y en ese marco, en 1936, hubo una revuelta que se convirtió en una revolución, ¿no? Hubo una huelga general de 6 meses de los trabajadores palestinos y hubo una movilización, bueno, tremenda, ¿no? Duraron prácticamente 3 años en una revuelta luchando por su independencia y finalmente el Imperio Británico logró aplastarlos, pero ¿cómo? Llevando a la mitad de su ejército, o sea, han trasladado tropas, imaginen lo que es el Imperio Británico, que controlaba prácticamente el mundo, desde Australia hasta Canadá, ¿no? Entonces, bueno, trasladaron a la mitad de sus fuerzas bélicas, la mitad de su ejército, para aplastar el levantamiento palestino, ¿no? Obviamente fue una masacre, destruyeron a los principales y los principales líderes de esa revuelta, y esto pasó poquito antes de que empiece bueno, casi en vísperas de la Guerra Mundial, ¿no? El aplastamiento final fue en 1939, después de 3 años de una poderosa lucha de independencia del pueblo palestino, y bueno, quedaron bastante golpeados, ¿no?
sea, después de que te aplastan una revuelta de ese tipo, la mitad del ejército más poderoso del mundo, un territorio tan pequeño como es Palestina, bueno, quedaron bastante golpeados. Comienza la Segunda Guerra Mundial, viene todo el tema del nazismo, la persecución a los judíos, son derrotados los nazis, podemos hablar bastante de este periodo, pero yendo directamente a este tema, una cosa muy emblemática también, ya en el gobierno de Hitler, los sionistas negociaron con Hitler, negociaron con los nazis. ¿Qué es lo que planteaban? Tenían un acuerdo en común, ¿no? Los nazis querían deshacerse de los judíos de Europa y los sionistas querían judíos para ir a poblar su nuevo estado, ¿no? Para ir a crear un estado. Entonces llegaron a un acuerdo y tiene el nombre el acuerdo Javara, mediante el cual los nazis permitían que los judíos puedan emigrar a Palestina y puedan llevarse sus acciones, sus activos, ¿no? O sea, dinero, recursos que tenían en Alemania para que vayan a ocupar Palestina, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, los sionistas no estaban del lado de la mayoría de los judíos, ¿no? Estaban ahí incluso colaborando con los nazis, ¿no? Bueno, y este es un acuerdo firmado, establecido, que se lo conoce, ¿no? Las negociaciones eran mucho más profundas, ¿no? Hay algunos testimonios de una colaboración incluso más estrecha, ¿no? Donde los sionistas querían eso, querían gente desesperada para ir a ocupar un territorio, ¿no? Y bueno, eso es lo que obtuvieron, ¿no? Bueno, el nazismo después continuó con toda su persecución, el genocidio, el holocausto que hizo contra los judíos, 7 millones de judíos asesinados de la forma más brutal. Y aquí sería interesante pensar cómo habrá estado esa gente, ¿no? O sea, qué habrá pensado esa gente cuando los sionistas iban a decirles, bueno, vamos a hacer nuestro Estado, ¿no? Gente que había sufrido todo lo que habían sufrido bajo el nazismo. Es muy lógico que muchos se apuntaron, ¿no? Y claro, la propaganda ahí era prácticamente, bueno, vamos a ir a matar otros nazis, ¿no? Nazis árabes, más o menos, ¿no? Entonces fueron con odio, después de haber sufrido todo lo que han sufrido, a hacer un genocidio con gente que no tenía nada que ver con ese problema, ¿no? Y fueron y masacraron de la forma más brutal al pueblo palestino, avalados por la ONU, en ese momento incluso con el apoyo de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de las potencias vencedoras, ¿no? De Europa, Francia, Inglaterra. No había quien defienda a los palestinos, ¿no? Entonces fueron bien armados, algunos incluso veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y en 1948 van y hacen la Nakba, ¿no? Van y ocupan, invaden Palestina. ¿Y cómo lo hacen? No es de otra forma que mediante masacres, para escarmentar a la gente, para que la gente tenga miedo cuando ellos se acerquen, ¿no? Y lo hacen. Hay una masacre que está bastante documentada, que es la de Deir Yassin. Es un pueblo palestino, un poblado, una población pequeña nomás, donde van y lo destruyen totalmente el pueblo, ¿no? Masacran a toda la población que logran agarrar, matan mujeres, matan niños, a los hombres de hecho, violan a las mujeres, todo tipo de barbaries que hacen con eso, queman todo el pueblo totalmente, que no quede rastro prácticamente de que ahí hubo un pueblo palestino. Y de Deir Yassin se sabe porque algún periodista europeo pasó por ahí y logró ver algunas imágenes, hay algunas fotos, pero en las declaraciones de los fundadores de Israel, lo que dicen es, bueno, pero ese es un pueblo más, ¿no? O sea, al fundar esto nosotros, eso era lo normal, ¿no? Lo hicimos 100 veces, ¿no? Es lo que iban haciendo pueblo por pueblo. ¿Qué es lo que querían? Que, acabar con la población local de ahí y los que sobrevivan, que se escapen y que no vuelvan, ¿no? Que tengan miedo. Y así, de esa forma se genera que haya lugares como Gaza, con tanta población, tan densamente poblados, porque es justamente toda la población que se desplazó de los distintos lugares, ¿no? Del resto de la Palestina ocupada, que actualmente están a nombre del Estado, entre comillas, de Israel, ¿no? Así nace esta entidad sionista, así nace Israel, con una masacre, con un genocidio. Ahí comienza este genocidio, ¿no? Pero es importante señalar acá que prácticamente toman la posta, ¿no? Después del genocidio nazi, Israel toma la posta en un genocidio que continúa hasta nuestros días, ¿no? Entonces, desde el genocidio nazi hasta nuestros días, el sistema mundial, el sistema imperialista, capitalista, solo nos está ofreciendo genocidio, ¿no? Como parte sistemática y constante de su dominio en el mundo. ¿Para qué sirve Israel? ¿Para qué se crea Israel? Eso también es muy importante señalar, ¿no? Me parece muy emblemático, entre varios hechos históricos, una cosa muy, muy interesante. En 1956, Egipto trata de nacionaliza el canal de Suez,
Canal de Suez es parecido al Canal de Panamá, ¿no? Por ahí transita mucho del comercio mundial, todo lo que va de Asia a Europa. Y Egipto dice, bueno, esto pasa por nuestro territorio, lo nacionalizamos en ejercicio de su soberanía. ¿Qué hace Israel? Invade Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final Israel lo que tiene que hacer ahí es garantizar los intereses de las grandes potencias, ¿no? Fue un conflicto un poco más complicado, se metieron Inglaterra y Francia junto con Israel en contra de Egipto, Estados Unidos después terminó desmarcándose, pero bueno, el resultado final fue de que si bien se reconoce la soberanía de Egipto sobre el canal, por el canal puede pasar libremente barcos de todos, ¿no? Sobre todo de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Israel, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos claramente un ejemplo de para qué sirve Israel en esa zona, ¿no? Que básicamente yo lo diría que es para poner orden al servicio de las potencias que financian a Israel. Centralmente hoy en día Estados Unidos, pero también en su momento las potencias europeas, ¿no? Bien, algunos puntos que me parece señalar, bueno, hoy en día también estamos viendo eso, ¿no? Cómo Israel está bombardeando a todos los países vecinos para imponer ese orden, ¿no? Siria, Líbano, Yemen, después de que en su momento se rindieron básicamente Egipto, Jordania, que son los países que limitan con Israel, ¿no? Y hoy en día estamos viendo los ataques sistemáticos de Israel contra Siria, contra el Líbano, contra Yemen, ¿no? De la forma más brutal. Lo novedoso, ¿no? El ataque a Qatar, ¿no? Algo que, bueno, parecía inesperado, pero que lo está haciendo, ¿no? Se puede atacar a quien le dé la gana a Israel de la forma más impune. El ataque a Irán también, ¿no? Entonces, justamente partiendo de ese hecho, me parece central señalar que Israel no es un Estado, ¿no? Muchas veces nos confundimos, ¿no? Podemos llegar incluso a hablar de el pueblo de Israel, el Estado de Israel, incluso repetidamente, porque es parte de la propaganda. Tenemos que decir claramente que no es un Estado, ¿no? O sea, no tiene un territorio para empezar, no tiene una nación, no tiene características nacionales. Es una ocupación militar en un territorio ajeno, es una ocupación colonizadora. Es muy importante tenerlo de esa forma, con plena claridad, y en ese marco señalar también, bueno, eso, ¿no? No hay un pueblo como tal de Israel, ¿no? No hay una nación de Israel, no es un Estado, es un enclave colonial. Hoy en día, algo que un poco ha empezado a circular por las distintas redes, que me parece un concepto muy actual y que nos sirve para entender bien qué es Israel, es una base militar de Estados Unidos, ¿no? La base militar más grande de Estados Unidos en el mundo. ¿En qué sentido? Es muy interesante cuando se ven las bases militares de Estados Unidos por la región, y tiene un montón, ¿no? Tiene, bueno, en Egipto, en Jordania, en Irán, en Irak, y bueno, varias más por toda la región, pero no tiene ni una sola base militar en Israel. ¿Por qué? Porque Israel en conjunto es su base militar, ¿no? Es una base militar de Estados Unidos a su servicio, sostenida por Estados Unidos. Estados Unidos le da un montón de dinero a Israel constantemente. Una campaña que están haciendo la juventud en Estados Unidos es que mientras en Estados Unidos no tienen salud, no tienen educación garantizada, Estados Unidos paga para que los invasores sionistas en territorio ocupado de Palestina, lo que se llama Israel, tengan educación, tengan salud, tengan todas las garantías para vivir lo más cómodo posible, ¿no? Es básicamente una base militar con su personal de apoyo, ¿no? Mucho personal civil, entre comillas, de apoyo, pero civil hasta cierto punto, porque todos tienen que hacer su servicio militar, todos tienen que hacer 3 años de ese servicio militar, donde se entrenan y donde van a matar palestinos como parte de su formación, como parte de volverse ciudadanos de Israel. Bueno, hay una movilización importante incluso de la juventud en contra de esto, porque realmente es brutal esa labor de volverse asesinos, ¿no? Volverse genocidas. Estos últimos días también me parece interesante señalar, había una protesta de ex militares, de los que fueron a matar niños a Palestina, que reclamaron en el Parlamento de Israel porque se estaba hablando por qué están suicidándose tanto. Y ellos fueron a reclamar, claro, mis amigos se están suicidando por todo lo que hemos vivido, nosotros viven drogados por todas las traumas que tienen, no es fácil hacer lo que están haciendo, o sea, el asesinato, el genocidio que cometen, obviamente no para sentir piedad por ellos, ¿no? Pero van y tiran sus medicamentos para decir, bueno, así nos tienen, ¿no? Esa es la situación en la que tienen, ¿no? Todos traumados, los asesinos que están yendo a matar niños por órdenes bueno, básicamente son mercenarios y de Europa, ¿no? Bueno, hay varios puntos más.
quisiera señalar esto: Israel es una entidad racista, centralmente, ¿no? Trata de desplazar el tema de cualquier libertad democrática, y claro, trata de pintarse incluso como un país democrático, etcétera, a sus beneficios, y desplazar a todos los árabes y a los demás, ¿no? Incluso hay testimonios brutales, ¿no? De algunos judíos de África que fueron al paraíso de Israel, y las mujeres cuando llegaron las esterilizaron, porque no eran lo suficientemente del estereotipo de judío que ellos querían, ¿no? Un judío mucho más blanco que el judío histórico, ¿no? Eh, Esto me parece importante, me voy a decirlo brevemente, pero esto en nuestra corriente internacional es uno de los hechos centrales del nazismo, ¿no? Muchas veces se ha hablado de Israel como fascista, como imperialista, colonial, pero para nosotros la clase trabajadora. El nazismo sería esto mismo, pero además con el carácter racista, ¿no? Utiliza métodos de guerra civil contra una raza, contra una etnia. Eso es lo que estamos viviendo en Palestina, ¿no? Y aquí hay un tema más, porque ¿por qué es importante caracterizar esto de nazismo? Porque el objetivo del nazismo, tanto los nazis declarados como del sionismo hoy en día, es separar, es prácticamente llegar a que se creen realmente dos razas, incluso casi como que se lleguen a ver dos especies diferentes de humanos, ¿no? Los humanos que son amos y los humanos que son prácticamente esclavos que trabajan, ¿no? Que se llega a hacer una separación brutal al respecto, ¿no? Es lo que intentaron los nazis cuando tenían esclavos que trabajaban en sus campos de concentración, y es lo que ha hecho Israel mucho tiempo con la población palestina, que los tenía sometidos en una semi-esclavitud prácticamente, trabajando cuando les daba la gana y todo. Cuando inicia esto, Israel se queda sin mano de obra y empieza a importar mano de obra. Cuando inicia esto el 2023, esta etapa nueva del genocidio, empieza a buscar de dónde importar mano de obra, y algunos gobiernos aliados le están mandando trabajadores a Israel para reemplazar a los palestinos que Israel está masacrando, ¿no? Pero realmente es eso, un intento de incluso dividir la especie humana en dos especies. Ese es el nazismo, ese es el sionismo, una especie de amos y una nueva especie de esclavos, ¿no? Que estén totalmente diferenciados y que realmente no tengan ningún contacto ni ninguna relación entre ellos. Justamente contra eso es contra lo que nos oponemos. No es un insulto en este sentido decirles nazis y nazismo a lo que sucede en Israel, sino es una caracterización, una definición que les diría científica, ¿no? De ciencia social, ¿no? Entonces es muy importante. Bueno, frente a todo eso es lo que nos estamos movilizando, frente a todo eso es la lucha de los pueblos del mundo hoy en día, y esa lucha, bueno, hoy en día tiene una cara muy visible, que es la flotilla, pero además son las miles y miles de movilizaciones prácticamente en todos los países del mundo, millones de personas que se están movilizando con distintas razones, viendo distintos aspectos de este hecho, pero que realmente se está generando una unidad muy importante a nivel internacional en solidaridad con Palestina. Bueno, desde nosotros, desde el Partido de los Trabajadores, desde la Unidad Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional, estamos participando de la flotilla. Además de participar en estas movilizaciones, quiero destacar la presencia del compañero Juan Carlos Jordán, un diputado de Argentina. Por aquí estamos acostumbrados, ¿no? El diputado ya la logró, va, se sienta, cobra su jugoso sueldo y chao, ¿no? En este caso nosotros reivindicamos a nuestro compañero porque él como diputado está en la primera línea, está yendo a poner el cuerpo, ¿no? Algo que no sabemos en qué terminará, incluso pueden terminar asesinándolos. Se los han acusado de terroristas. Israel, bueno, los terroristas los matan, ¿no? La caída de la tasa de ganancia, que hoy en día lo que les impone es más guerras y ahora más genocidios. Una relatora de la ONU, albanese, señaló y puso la economía de esta guerra, ¿no? Cómo hay algunas empresas que están lucrando con el genocidio. Una de las cosas más aberrantes que estamos viendo, están haciendo experimentos de inteligencia artificial y de armas, matando a los palestinos, masacrando a la población. Están experimentando en el lujo de, bueno, estos no son humanos, estos son nuestras ratas de laboratorio para probar nuestras armas, ¿no? Entre muchos otros aberraciones que está cometiendo Israel. Bueno, eso es el imperialismo hoy en día, eso es lo único que nos puede ofrecer el capitalismo, y lo único que nos está ofreciendo desde la Segunda Guerra Mundial es un genocidio. Compartido con nosotros, con nosotras ahora. Lo que se viene inmediatamente es que nosotros y nosotras tenemos la palabra, es decir, si alguien quiere hacer un comentario o hacer una pregunta, aquí está Humberto para poder, digamos, empezar la conversa, ¿no? Sillita, Adelante, ustedes tienen la palabra, por favor. Esta sillita lo moveremos, creo que no les vemos bien. Gracias. Adelante. Y todo se escuche de aquí.
Claro, adelante, hermano. O yo me pregunto. Buenas noches, hermanas, hermanos. Buenas noches, Humberto, a todos los que están viendo este video. Es un comentario, yo no me he dado cuenta de que Israel era la base militar de Estados Unidos, ¿no? No me había dado cuenta. Ahora comprendo muchas cosas más, ¿no? Y eso es increíblemente, me sorprende. Sé que no debería sorprenderme nada de Estados Unidos, pero me sorprende. Otro, ¿qué papel tienen las iglesias evangélicas con la entidad de Israel? Ahí nomás vamos conversando. No, bueno, ese es un tema importante, ¿no? Incluso hubo un plan en los años 80 que justamente fue financiar iglesias evangélicas en América Latina y en otras partes del mundo como parte, tiene varias misiones Israel para blanquearse, ¿no? O sea, incluso a veces es malo ese término, ¿no? Pero para hacer pasar lo que son, ¿no? Para tratar de mostrarse como bueno, etcétera, ¿no? Después de cumplir sus 3 años de servicio militar obligatorio, viajan por el mundo como embajadores de Israel, ¿no? Y en América Latina, etcétera. Muy malos turistas, por cierto, esos son muy conocidos acá, pero tratan de mostrarse además como, bueno, vienen a hacer algunas obras caritativas, alguna cosa así. Como parte de sus proyectos, también financiaron iglesias evangélicas que a nombre de la Biblia tratan de mezclar el tema de lo que sería el Israel de la Biblia. Los compañeros religiosos conocen más de esto, ¿no? Pero con el Israel de la Biblia, con el Israel que hay acá, ¿no? Los mismos judíos dicen eso no tiene nada que ver, ¿no? Es otra cosa, ¿no? No es, una cosa es el Israel histórico, pueblo de Dios, etcétera. Incluso desde la perspectiva cristiana, todos serían del pueblo de Dios, ¿no? Porque eso es lo que convirtió Cristo, ¿no? No solo un pueblo elegido, como es lo que maneja el sionismo, ¿no? Y bueno, pero tergiversando muchas cosas y sobre todo poniendo mucho dinero, lograron que haya un estallido de iglesias protestantes, restándole incluso poder a la iglesia católica y financiando y tratando de que esas iglesias se vuelvan, no sé, portavoces prácticamente de Israel, ¿no? A mí me resuena lo que se puede ver en televisión hasta el día de hoy, Israel, el reloj de Dios, ¿no? Que lo vemos y está financiado y todo el tiempo lo vemos eso en nuestros canales de televisión, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale el financiamiento para toda esa producción, para todo lo que tiene, ¿no? Bueno, una partecita saldrá de los aportes de los creyentes, ¿no? Pero eso también está financiado en muchos casos desde el sionismo, desde los millones que recibe billones en realidad que recibe de Estados Unidos y bueno, de todo su complejo militar que tiene Israel, ¿no? Que prácticamente es toda sociedad que tiene, bueno, justamente muchas cosas que incluso nos tratan de mostrar como tecnología de punta, etcétera, pero eso se lo hace con millones de inversión y básicamente con una sociedad totalmente militarizada que existe para controlar la región y que para controlar la región está cometiendo este tipo de genocidios, ¿no? Sigamos conversando. Muchas gracias. Adelante, hermano. Sí, una llega hasta nosotros el sionismo, que estamos prácticamente al otro lado del mundo. ¿Qué influencia puede tener lo que está pasando en Palestina con nosotros como bolivianos, ¿no? Y tal vez que incluso en este proceso electoral que estamos sufriendo. O bueno, lo sufrimos. Bueno, alguna cuestión, bueno, de lo más básico que lo vivimos todos los días, la gente que trabaja en turismo conoce eso. Es una barbaridad que Tuto haya ofrecido que va a restablecer relaciones con Israel, una de las pocas cosas de lo que Bolivia estaba orgullosa, y es reconocido a nivel internacional. Bueno, él quiere destruir eso. Y además ha dicho que los va a permitir que ingresen sin visas, sin nada, prácticamente que vengan a colonizar directo Rurrenabaque, dijo, ¿no? Un lugar turístico boliviano importante, ¿no? Entonces, bueno, esto es totalmente despreciable, ¿no? Pero el tema es de que el sionismo está avanzando, ¿no? Bueno, hay elementos de colonización, no sé, sí, se podría decir colonización, ¿no? De ocupación de tierras en la Patagonia Argentina. Pero incluso quisiera ir un poco más, pasándome de lo más concreto ahora a lo más general. Actualmente el capitalismo a nivel internacional sufre una crisis muy fuerte. El imperialismo de Estados Unidos no puede poner orden, ¿no? Hemos visto cómo en esta semana nomás, en estos últimos 10 días debe ser, estallido en Nepal, estallido en Indonesia, en Francia el estallido, ¿no? Y no faltan banderas palestinas en todos estos movimientos, ¿no? No puede poner orden. En este año ha habido la toma de Los Ángeles por parte de los mexicanos, los latinos, ¿no? La gente de la Via Yala, no sé cómo decir, bueno, gente migrante, pero también gente nativa,
en Los Ángeles, que ha logrado tomar prácticamente la ciudad, rebasar a la policía y han intervenido con el ejército, ¿no? Entonces Estados Unidos está en una crisis, no puede sostenerse. El sistema actual, el sistema dominado por el imperialismo estadounidense, está en crisis, ¿no? Esto no significa que vaya a caer mañana, ¿no? No hay ahorita alguien un contendiente directo, ¿no? Los contendientes Rusia, China, que se tratan de mostrar como un mundo multipolar, etcétera, no dicen nada de este tema, ¿no? Y eso es sintomático, porque si quisieran realmente disputarle a Estados Unidos, serían pues banderas de la libertad de Palestina. No lo son, ¿no? Alguna declaración tibia como el mundo árabe, digamos, como Arabia Saudita, etcétera, ¿no? No hacen nada de lo que podrían hacer para detener este genocidio. Entonces eso muestra de que no hay ahorita una alternativa que se esté mostrando en estos momentos a nivel de las potencias frente al imperialismo estadounidense. Entonces el imperialismo estadounidense, ¿por qué está haciendo esto? Que tiene que ver con elementos económicos, pero para recomponerse, ¿qué tiene que hacer? Volver a someter, volver a recolonizar los pueblos, volver a someter los distintos espacios que de una u otra forma se han ido liberando. Incluso tal vez no de ellos, sino de las colonias que había antes en Europa. Estados Unidos, para ejercer su dominio en el mundo, ha apoyado que los países se independicen, dejen de ser colonias, para ellos recolonizarlos a través de sus empresas centralmente y de elementos económicos. Hoy en día eso no le está bastando. Y es por eso, y es plenamente sintomático que Trump le cambie el nombre a su Ministerio de Defensa, ahora es el Ministerio de la Guerra, ¿no? Algo terrible. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cuál es parte de su política actual? Es eso, pasar un proceso de recolonización a nivel mundial. Y nos está mostrando la cara más brutal en Palestina. ¿Qué crimen han cometido los palestinos? Querer vivir en sus tierras y ser un poquito independientes. Ni siquiera han tenido un proceso de lucha antiimperialista. No, querían ser independientes y punto. Y bueno, los están masacrando, ¿no? Los están matando de la forma más brutal. Imagínense qué va a pasar si realmente en último término Bolivia se niega a vender su litio, ¿no? Bueno, si pasa el genocidio en Palestina, pueden venir a hacernos lo mismo acá. Si nos negamos a que se queme el Amazonas para seguir dando carne de soya y mandando carne de cerdo y de vaca al resto del mundo, a China incluida y a Estados Unidos, bueno, va a pasar lo mismo, incluso con Brasil, etcétera. Es un proceso de recolonización que estamos viviendo y que nos está mostrando las caras más brutales. Y estamos viéndolo también de cerca, ¿no? Los barcos militares que están amenazando en Venezuela, o sea, ¿por qué no pueden hacerse una realidad y comenzar una invasión? ¿Por qué no puede pasar, bueno, en Panamá? Panamá ya producto de la situación económica, de la crisis, etcétera, de la crisis de dominación misma del imperialismo estadounidense, está haciendo convenios con China para el uso del canal de Panamá. Se ha ido a meter a Estados Unidos con tropas y todo, ¿no? Seguramente le han dado un montón de plata al presidente, han roto los acuerdos con China y ahora hay tropas estadounidenses controlando el canal de Panamá. Ha habido una movilización muy importante de los compañeros en Panamá, brutal represión del gobierno, y si se exceden un poquito más, ahí están las tropas estadounidenses para impedir que haya una verdadera Panamá independiente y soberana, ¿no? ¿Qué pasa si hay un movimiento más fuerte en estos sentidos? Y si pasa el genocidio en Palestina. La amenaza es esa, o sea, que cualquier pueblo que se rebele en el mundo tiene el mismo destino de Palestina. Pero por el otro lado, y ahí, digamos, planteándolo al otro lado y por qué es importante esta lucha para nosotros. Y bueno, como incluso se empezó a decir, o sea, esto no es una moda, no es algo que es por unos días, etcétera, sino es una lucha estratégica. Si se derrota realmente al imperialismo, si se derrota a Israel, se logra destruir a Israel y expulsar a los colonos de Palestina, se abre un proceso revolucionario impresionante, ¿no? O sea, por más de que lo dirija Hamas, ¿no? Porque podemos tener un montón de diferencias políticas, pero en la lucha contra el imperialismo, en la lucha contra el sionismo, nosotros le damos un apoyo incondicional, ¿no? A toda la resistencia palestina. Si logra triunfar esa lucha, se abre un proceso muy fuerte, sería un golpe brutal para Estados Unidos, ya no va a poder ejercer su poder fácilmente en ningún otro lugar. Abre las posibilidades para que realmente nos podamos independizar varios países del mundo y el proceso que habría en todo el Oriente Medio, ¿no? Se cae la dictadura en Egipto, se cae el rey de Jordania, se caen las monarquías, las petromonarquías de Qatar, de Arabia Saudita, porque la gente vería el camino de Palestina y se puede reunificar el mundo árabe, ¿no? Eso se abre con la victoria palestina en contra de Israel, ¿no? Realmente sería un proceso revolucionario generalizado a toda la región y que tendría su relevancia a nivel internacional. Y es todavía un proceso democrático, ¿no? Porque básicamente están luchando por un derecho tan elemental como es ser independientes, ser soberanos. Pero eso abre las puertas para avanzar en muchos más derechos para todos, ¿no? Si son derrotados, pues ya se nos abre
no sé, mundos de tinieblas, ¿no? Pero si triunfan, se puede abrir una salida diferente y un mundo diferente para todos nosotros. Por eso apostamos, es una lucha estratégica para nosotros desde el inicio. Se puede hablar incluso de las posiciones que hubo cuando se funda Israel, pero en general es algo central para la lucha de todos los pueblos del mundo, es la lucha de todos los pueblos del mundo y obviamente de todos los revolucionarios, todos los que quieren cambiar el mundo, ¿no? Palestina es nuestra lucha, ¿no? Una lucha central hoy en día. Compañera, adelante. Bueno, primeramente agradecerte, ¿no? Por la información que nos brindas, nos amplías el panorama realmente, porque es verdad lo que decías al inicio, que a veces nos quieren mostrar, ¿no? Que es una lucha de religiones, cuando no es así, ¿no? Y me preocupa realmente el tema del nazismo, ¿no? Que uno pensaba a veces que eso ya, ya quedó en la historia, pero no, está brutal, ¿no? Está muy presente y y esto que estás diciendo ahora, esto último, la estrategia, ¿cómo lucharíamos nosotros como pueblos resistentes ante el imperio? Claro. Bueno, para empezar, aquí tenemos para que pongan sus firmas, compañeros, compañeras, en apoyo a la flotilla. Una campaña que estamos haciendo de solidaridad también para visibilizar, por favor. Bueno, pero en general es eso, ¿no? O sea, seguir luchando en todos los medios, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahora es, bueno, reivindicar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Las vigilias, estas charlas, las movilizaciones, las marchas. Ahí también quiero destacar las campañas de boicot que se están realizando, ¿no? Contra algunas empresas que han financiado y apoyan directamente el genocidio. Bueno, nos han hecho escapar de varios países, ¿no? Starbucks ha tenido que cerrar, si no me equivoco, todas sus plantas de Indonesia, la mayoría, porque la gente ya no iba a consumir. ¿Por qué? En boicot, por lo que estaban haciendo con Palestina, ¿no? Bueno, y así de distintas formas, el boicot, las campañas de desinversión, el exigir las sanciones contra Israel. Bueno, se pone mucho el paralelo con lo que fue Sudáfrica, ¿no? Y el apartheid y cómo se lo derrotó, que básicamente fue la movilización del pueblo negro en Sudáfrica, pero acompañada de una movilización internacional y un boicot muy fuerte a nivel internacional. Bueno, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es importante presionar a todos los gobiernos del mundo para que rompan relaciones con Israel. Bolivia ya lo hizo. Pero no solo las relaciones diplomáticas, que se haga realmente un cerco económico a Israel, y bueno, en últimas termina casi contra Estados Unidos también, ¿no? Que no se compren cosas de las empresas ningún producto, ninguna mercancía de las empresas que financian el genocidio. Eso es lo que está haciendo en general la campaña del BDS. Pero más allá de eso, tenemos que luchar para que haya gobiernos pro-palestinos en cada uno de nuestros países. Tenemos que luchar para que realmente, haya un cerco total, e incluso que haya lo que decía una compañera que señala, la ONU está establecido, si no me equivoco es la resolución 377, si no me equivoco, que señala que debería haber en este tipo de casos una intervención militar internacional para salvar las vidas, para salvar la paz, para salvar los derechos fundamentales de la población palestina. Tenemos que apuntar a eso, a que haya realmente una movilización, que la movilización que hay de los pueblos pueda transformarse en una movilización de varios países y una movilización mundial en apoyo a Palestina, ¿no? En este caso, bueno, lo que tenemos es esto, ¿no? La flotilla que está mostrando esta acción civil, donde, bueno, ya estaban llegando a ser más de 500 personas de más de 40 países que están yendo a tratar de romper el cerco, llevando ayuda humanitaria. Es una misión humanitaria, ¿no? Muy democrática, que solo están llevando medicamentos, alimentos, agua, para romper el cerco que impone Israel, ¿no? Ya los acusan de terroristas. Entonces es importante continuar con eso, visibilizarlo más, que se discuta en todos los espacios. Hay una campaña también que son los espacios libres de apartheid. Quisiera hablar con los compañeros de acá, este podría ser uno de los espacios donde podríamos comenzar a hacer esto en Bolivia. Son espacios donde no haya productos que financien el sionismo, que financien a Israel, entre varios otros puntos, ¿no? Y empezar a luchar para que haya varios espacios de este tipo en nuestro país y en todos los países del mundo. Me comentaban, por ejemplo, los compañeros de Colombia, que incluso en Colombia han logrado que algunas iglesias se declaren en ELAs, ¿no? Espacios libres de apartheid, que son los espacios libres de sionismo, ¿no? Hay que pelear para que haya universidades. En Costa Rica estaban en una campaña para lograr que una de sus universidades se declare de esta forma. Y es eso, ¿no? O sea, continuar en una lucha en todos los espacios, desde lo más
mínimo que a veces nos parece que es el consumo, que a veces también es muy difícil, pero que es importante dar esa pelea y ir avanzando, ¿no? En los distintos espacios y en todo lugar que realmente no haya ningún espacio para que los sionistas estén tranquilos. No permitir que ingresen a Bolivia turistas que han estado matando palestinos, y si ingresan, que entren directo a la cárcel, ¿no? Ha habido muchos procesos de este tipo y ha habido personas que han sido encarceladas porque hay la evidencia de cómo ellos han cometido crímenes de guerra y los han encarcelado en Europa, ¿no? Bueno, continuar con eso, seguir con las movilizaciones, seguir con las acciones, seguir con estas charlas e ir masificando la solidaridad con Palestina, ¿no? El día de mañana tenemos una vigilia en San Francisco a las 6 de la tarde. Bueno, estar presentes en esto, ¿no? Estamos preparando nuevamente movilizaciones, tenemos una asamblea este sábado, una asamblea virtual, y a partir de eso organizar nuevas acciones, nuevas movilizaciones, y que realmente esto sea un movimiento y un grito mundial para ponerle fin a Israel y a este genocidio. Genial, gracias, Humberto. ¿Alguien más? Adelante, hermano. Sí, sobre todo también, al margen de escuchar todo lo que nos ha comentado, lo que nos ha informado, yo estoy siguiendo periódicamente a la prensa. Lamentablemente, la prensa no da cobertura a los hechos reales que está sucediendo en Gaza. Si bien en algún momento se menciona, se dice hay una guerra, ¿no? Hay qué tal desinformada o intencionalmente el hecho de que exista un conflicto entre el ejército de Israel y Hamas. En ese aspecto, me parece que es harto el trabajo que tenemos para realizarlo y difundir y aclarar de que esto no es una guerra, es un genocidio, pero no lo toman de esa manera. Particularmente la prensa, ¿no? Algunos medios de comunicación donde he podido escuchar no hablan del genocidio, sino hablan de una guerra. Claro. Muy importante lo que dices, ¿no? Es justamente muchas de las cosas, también nos hablan de un conflicto, lo que decimos del tema de religiones, pero también lo dicen eso, es una guerra, ¿no? Y como tú dices, esto no es una guerra. Tenemos que tener claridad en esto de que una guerra, o sea, si bien nosotros podemos condenar incluso la guerra que ha desatado Rusia invadiendo a Ucrania, por lo menos Ucrania tiene un ejército para defenderse, ¿no? Por lo menos, ¿no? Igual es algo muy malo lo que ha hecho. Pero en el caso de Palestina no tiene un ejército, no tiene tanques, no tiene aviones, incluso no tiene, no sé, una policía oficial para poder defenderse, ¿no? Mucho menos un ejército. Entonces ahí lo que está haciendo Israel es atacar con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, de la forma más brutal, en contra de una población prácticamente indefensa. Que bueno, es histórica la imagen del niño con piedras combatiendo contra un tanque, ¿no? Eso es la Palestina. Hoy en día tenemos, bueno, han logrado fabricar algunas armas, todo, pero lo que se dice, ¿no? Son combatientes descalzos contra uno de los ejércitos mejor equipados. Y como tal, hay las imágenes de la resistencia sin zapatos, con abarca o incluso descalzos, en medio de los escombros, luchando y resistiendo frente a la brutalidad de uno de los ejércitos. Bueno, está armado por la principal potencia militar del mundo, ¿no? Por Estados Unidos, ¿no? Trump incluso discute si le da o no le da armas a Ucrania, pero a Israel le ha dado todas las armas, las mejores armas que tienen desde que asumió, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro, ¿no? No es una guerra, por eso decimos que es un genocidio, y en ese sentido, bueno, toda nuestra solidaridad con el pueblo que está sufriendo esta ofensiva, este genocidio, ¿no? Esta masacre, este atentado, esta avanzada militar imperialista, ¿no? Este proceso colonial. Gracias, Humberto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Estamos, ahí está, por supuesto, adelante. Como le negaríamos la palabra, adelante. Buenas noches, don Humberto, y a todos los presentes en esta reunión, en este conversatorio. Bueno, en primer lugar, bueno, es un comentario, no tengo ningún tipo de pregunta porque para mí ya todo está claro. Hay gente tan inconsciente que eso lo toma como guerra. Una guerra es que los dos países tengan armas, pero eso es un genocidio que intenta exterminar una nación, exterminar una ideología, una religión y una raza.
¿Dónde se ha visto eso? Aquí en Bolivia y en muchos países más se dice, viva la revolución, viva la libertad, un mundo sin opresión, pero se callan al ver que Israel está asesinando a Palestina. Prefieren estar con la boca cerrada, ojos cerrados, tomando el celular, viendo esos TikToks que no sirven para nada, en vez de concientizarse un poco por Palestina. Hay gente de que dice apoya a Palestina, apoyo a Palestina, y siguen consumiendo Coca-Cola, financian, o sea, no solo con la palabra hay que decir que estamos de parte de Palestina, sino con nuestras acciones, porque yo al menos desde que sé de este genocidio de Palestina, no he vuelto a tomar ningún producto sionista, ni Coca-Cola, ni Fanta, ni Oreo, ni nada. Prefiero 1000 veces la cascada que tomar esas aguas turbias que se hacen con la sangre del pueblo palestino. Ahora, con respecto a lo que digo usted de que Estados Unidos financia a Israel porque es su centro de militar o algo así, pues sí, verdaderamente sí lo es. Prefiere exterminar a Palestina y hacer un tipo de búnker, un ejército ahí escondido para venir a Latinoamérica y arrebatar nuestros recursos naturales y nuestra ideología. O sea, nosotros estamos los siguientes fichados y aquí tenemos un sionista llamado Milei en Argentina que están trayendo a los israelitas estadounidenses aquí para que cuando terminen con Palestina vengan a contraatacar aquí en Bolivia, en Colombia, Venezuela y en todos los países de Latinoamérica. Incluso nos están mandando ya mensajes diciendo de que nosotros seremos los próximos. Así que hay que ponernos fuertes. No hay que dejar que Tuto gane en esas elecciones, porque si Tuto gana, nosotros aquí, Palestina pierde, nosotros perdemos. Porque Tuto está aliado con Israel, con Netanyahu, el asesino, el feminicidio, infanticida, biocida de Israel, Netanyahu, está aliado. Y si entra a la presidencia, no tendrá piedad de acabarnos con nosotros, robar nuestros recursos naturales. Nos quiere quitar el Juancito Pinto que con tanto esfuerzo, con tanto sudor de todos nuestros ancestros, que nos llevó siglos recuperar ese derecho para que nos reconozcan como personas y no como extranjeros, extraterrestres, nos vean inferiores a ellos. Nos tomó siglos, años, sangre, personas, hijos, madres, padres, abuelos, abuelas, ancianas y ancianos, para reconocer ese derecho aquí en Bolivia de que nosotros somos iguales a ellos. Somos personas. No somos un tipo de monstruo para que nos vengan a decir de que somos malditos indios. No voy a decir más de esos disparates porque a mí me duelen incluso pronunciar eso, mi gente. Así que si Tuto gana, vamos a perder. Tenemos que luchar desde aquí en Bolivia, no dejar de que el sionista aquí llamado Tuto Quiroga gane nuestro estado. No hay que dejar de que el imperio sionista domine este mundo. No hay que dejar de que Netanyahu siga con esta masacre que hay en Palestina. Ahorita están yendo una flota de todo el mundo a hacer una ayuda comunitaria, humanitaria a Palestina. Y por favor, en nombre de Dios, en nombre de todo lo maravilloso y bendito de este mundo, que esa flota llegue sin amenazas, sin matanza, sin muertos o heridos. Y que Palestina se lo reconozca como un estado, no como un pueblo más de Israel, como un estado, porque los verdaderos invasores colonialistas de esa región es Israel. Muchas gracias. Muchas gracias, querida jovencita. Ahí está el ímpetu de la juventud. ¿Quieres reaccionar, querido? Sí, no, muchas gracias, Zoe. Es muy importante lo que dices y como dices, el ímpetu de la juventud, como dices, ¿no? Y que realmente ahí lo que tenemos que ir, bueno, eso, ¿no? Lo que se está gritando hoy en día, desde el río hasta el mar, Palestina, ¿no? Desde el río hasta el mar, Palestina en libertad, Palestina vencerá, pero eso implica eso, ¿no? La destrucción del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado palestino. Bueno, ahí hay muchas cuestiones. Nosotros reivindicamos la conciencia histórica del OLP, una Palestina laica, democrática y no racista, donde puedan convivir, obviamente se tienen que expulsar a los sionistas de ahí, donde puedan convivir musulmanes, árabes, cristianos, judíos, en plena democracia, ¿no? Quiero destacar también, en base a lo que decía Zoe, el tema de la unidad. Mucha gente, es muy interesante en el tema de que
hemos tenido discusiones de esto. Le voy a dejar a los compañeros de acá, justamente hemos hecho imprimir una copia de este libro, que es un libro que se hizo en los años 70 ya, sobre este tema. Voy a dejar algunos materiales más, querido compañero, para que se quede acá en la bruta. Genial, gracias, querido. Pero ahí lo que quería mostrar en ese material, bueno, había unas discusiones tremendas, ¿no? Que nos decían que, bueno, había que apelar a lo de los dos estados, que se tenía que respetar el estado sionista, que incluso había, en algún momento incluso hablaban de que había un socialismo en Israel, ¿no? Eso parece que ya lo hemos superado totalmente. El año pasado todavía había compañeras que decían, no querían decir el tema del apoyo incondicional a la resistencia, no querían decir la destrucción de Israel. Hoy en día ya lo están diciendo, ¿no? Entonces realmente eso es importante, está avanzando la conciencia, está avanzando incluso procesos de unidad en muchos espacios. Igual es difícil, muy difícil construir la unidad por muchas razones, pero se avanza en la lucha por Palestina y es impresionante cómo se levanta la bandera palestina en todas partes del mundo, ¿no? De compañeros de distintas religiones, de distintas corrientes, de distintas ideologías, y eso es muy esperanzador, ¿no? De que la lucha por Palestina, este tipo de luchas de los pueblos, la lucha de clases internacional, de hecho, que se está dando, nos lleva a avanzar y a la necesidad de plantearnos y discutir la unidad, ¿no? Nosotros desde la UITSI hemos estado planteando durante mucho tiempo la necesidad de la unidad de los revolucionarios, y bueno, lo seguimos haciendo en el calor de esto, y es una gran necesidad que tenemos de aprender a trabajar juntos pese a las diferencias e ir construyendo en este caso una unidad que logre derrotar el genocidio, una unidad que logre frenar este ataque imperialista, que logre derrotar a Israel y que logre una Palestina libre, que va a ser la base para que haya muchas más libertades y muchos más triunfos. Y bueno, creo que con eso ya eran palabras también de cierre, creo. Creo que son... ya la compañera, última intervención, por supuesto. Adelante. Gracias. Hermano Humberto, ¿podría explicar que terminar con el Estado de Israel no es terminar con la gente que vive ahí, con la gente, incluso con lo que explicaba hace un momento, de que hay judíos ortodoxos que se oponen completamente a que hay un Estado de Israel, porque, bueno, quien entiende la Biblia y todo, sabe que no existe, ¿no? Pero, ¿podría explicar eso, hermano? Porque muchas veces personas que de afuera ven, no se empapan con la información, la tienen en sus manos, piensan de que cuando decimos abajo el Estado de Israel, que se caiga Israel, queremos que se caigan todos, hasta las guaguas, pero no es así. Eso, hermano, explique, por favor. ¿A qué nos referimos cuando queremos que Israel desaparezca? ¿Y por qué eso? Me parece que es importante señalar esto desde... Claro, y eso incluso era un tema aparte de la exposición, que ya no hubo tiempo. Cuando se venció al nazismo en Alemania, no es que hubo un exterminio de los alemanes, ¿no? Es muy importante. Hubo un proceso de desnazificación, y así se le llamó, ¿no? Y obviamente hubo encarcelamiento y procesos, juicios, incluso condenas de muerte para los principales criminales, algunos de los principales criminales nazis, ¿no? Algunos lograron evadir eso de una u otra forma y quedaron en impunidad. Pero la lucha era para eso, ¿no? Para que realmente cumplan y paguen sus crímenes los principales criminales, ¿no? En este caso pasaría lo mismo con el sionismo, ¿no? Obviamente no se puede perdonar a gente como Netanyahu, ¿no? Y otros, ¿no? Expresidentes, etcétera, que sus ministros, ¿no? Gente que está, o sea, los discursos de odio que realizan, y además, por ejemplo, la gente fanáticos que están yendo a golpear a palestinos, que están desplazando a la gente de Cisjordania, que están impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria. Bueno, tiene que tener esas sanciones, ¿no? Dependiendo cómo se dé este proceso, pero que realmente estén acordes a los crímenes que hayan ido cometiendo. Pero ahí es muy importante separar lo que es el sionismo justamente del judaísmo, ¿no? De la población judía, e incluso de lo que es Israel, ¿no? Y ahí me parece que tenemos que destacar, han salido algunos documentales muy interesantes al respecto de gente que se da cuenta cómo los han adoctrinado desde niños. Y eso yo discutía un poco, en el sentido de que también tenemos que tomar a esos niños, a los niños que crecen en Israel,
prácticamente como si estuvieran secuestrados, ¿no? Porque desde niños los están adoctrinando para ser parte de esta máquina de guerra. Desde niños les enseñan a odiar a los musulmanes, les enseñan a odiar a los palestinos y les están preparando para ir a ser asesinos apenas tengan edad 16, 17 años para que se enlisten y vayan a matar a palestinos, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta eso. Incluso tendríamos que ver mecanismos internacionales de protección para esa infancia que también están siendo tomados como mercenarios. Tenemos que tomarlos casi como niños que están siendo secuestrados. Todas las garantías, así se tiene que pelear para que se les pueda dar protección a todos esos jóvenes que se están negando a ir al servicio militar en Israel, porque saben lo que eso significa. Es entrar a volverte un asesino, ¿no? Entonces hay una rebelión importante de la juventud en Israel en contra de esto. Hay que darles apoyo en ese sentido. Y en general a todos aquellos, como decíamos, ¿no? Los judíos ortodoxos, gente que vive en Israel que está apoyando a Palestina, ¿no? Gente que tiene la ciudadanía incluso israelí, pero que apoya la resistencia palestina, levanta las banderas palestinas y está siendo brutalmente reprimida, ¿no? Bueno, ese es el tema en general de esto, ¿no? Pero el tema es de que los colonos, los invasores, sí tienen que volver de donde vienen y tienen que ser sometidos a la justicia, ¿no? Es importante destacar eso porque tampoco se conoce tanto. La mayoría de los invasores sionistas tienen doble nacionalidad o más, incluso en algunos casos. Netanyahu es polaco, ¿no? Es un tipo que tiene su vida en Polonia tranquilamente y que está invadiendo y es el que está masacrando a nombre de Israel al pueblo palestino. Y así la mayoría de los ministros y la mayoría de ellos, ¿no? Tienen ciudadanía europea, ciudadanía estadounidense y de otros lugares y están ahí como, bueno, tropas invasoras, ¿no? Agentes externos que están colonizando el territorio palestino. Cuando decimos la destrucción, que desaparezca Israel, nos referimos a que desaparezca la entidad como tal, desaparezca esa base militar, desaparezca esa ideología sionista. Tiene que pasar por un proceso de desionización, que tal vez acá tendríamos que ponerlo a Tuto ahí para empezar y a otros, y en general un proceso que tiene que abarcar a toda esa población, juicios, castigos y que se escapen a los países de donde vienen, de donde vinieron a invadir, ¿no? Como fue acá cuando hubo la independencia latinoamericana, los españoles tuvieron que volverse, ¿no? Las tropas españolas, ¿no? Algunos españoles se quedaron, que fueron los que colaboraron con la independencia. Y de esa misma forma, las personas que de una u otra forma hayan estado sometidas bajo Israel, que apoyen a la resistencia y a la lucha palestina, van a ser parte de la nueva Palestina, ¿no? De la Palestina laica, democrática y no racista desde el río hasta el mar. Claro, no, aquí no tenemos horarios hasta que se agote el tema, nos caigamos hasta el amanecer. Sí, adelante. Ya nos gustan, podemos seguir mucho más. Bueno, buenas noches, querido Humberto, gracias por el tiempo de tu tiempo y por ponerle siempre el hombro a este tema. Quería que expliques, si puedes, por favor, cómo es que surge la organización paramilitar Hamas. ¿Es o no es una organización terrorista? Bueno, vamos a irnos extendiendo, creo, hasta el amanecer. Es que eso implica muchas cosas, ¿no? La principal organización de resistencia histórica de Palestina era era el Fatah, ¿no? La OLP. La OLP prácticamente pasa a ser casi el Estado palestino en el exilio, ¿no? Con organizaciones de masa y todo. Es brutalmente atacada por Israel. O sea, hay masacres que hacen a los palestinos con tal de destruir a la OLP. En Jordania, por ejemplo, luego en el Líbano, y realmente le dan golpes muy fuertes, prácticamente terminan derrotándolo militarmente. Hay elementos políticos anteriores. En general consideramos que la OLP podía haber triunfado, pero no se puso como eje triunfar en todo el mundo árabe, ¿no? Sino solamente luchar en el espacio de Israel. Y eso también tenemos que tener claro, Israel no es solo con el tema de Palestina, es una entidad que está ahí para controlar a todo el mundo árabe y toda la región, ¿no? O sea, y lo sienten, o sea, las movilizaciones que hay, toda la población árabe de la región lo siente, es parte de su cultura, es como algo negativo que está ahí cerquita de ellos, ¿no? Otra cosa es los gobiernos que lastimosamente se someten y colaboran con la ocupación. Bueno, después de esto hay un proceso de traición de la OLP. La Organización de Liberación Palestina pasa a hablar, pasa a acordar y finalmente termina firmando los acuerdos de Oslo. Yasser Arafat, el gran dirigente, líder histórico,
con el sionismo, ¿no? Aquí, bueno, también tenían una orientación estalinista, ¿no? Que también es importante considerar eso. Pero bueno, finalmente pactan el tema de la salida de los dos estados. Eso es una traición a la reivindicación de Palestina. En su momento incluso es vista con buenos ojos por una buena parte de la población. Se festeja, hay fiestas, finalmente será la paz. Incluso en Israel también hay estos festejos. En Israel lo matan al primer ministro que firmó este acuerdo, ¿no? O sea, realmente los sionistas fanáticos o sea, no quieren convivir con Palestina, ¿no? Porque al final no es la esencia de Israel. La esencia de Israel es un espacio colonizador en constante crecimiento y que va a ir sometiendo a los pueblos, ¿no? Entonces, en expresión de eso, lo matan al que firma estos acuerdos. Y en el caso de Palestina, bueno, había mucha expectativa, mucha esperanza. El líder histórico aceptó esto, el de la resistencia, el que hizo la lucha de resistencia, guerrillas. Y bueno, hoy en día, ya cuántos años estamos, casi 30 años de esto, se queda claro de que fue un total engaño, que era imposible, era inviable, era una utopía la salida de los dos estados, y que en los hechos ha significado que Israel siga masacrando a los palestinos poquito a poco, ¿no? Que siga avanzando en el territorio palestino poco a poco. En Cisjordania se puede ver cómo lo han ido avanzando, bueno, de la forma más brutal, casi de cuadra en cuadra prácticamente cada día, y eso en años es terrible, ¿no? Demoliendo casas y todo. El mérito de Hamas, que se funda alrededor de los años 80, es que ellos no aceptaron los acuerdos de paz, ¿no? Ellos no aceptaron la salida de los dos estados. No es la única organización que se planta en este sentido, pero fue una de las más notorias en ese sentido y una de las que más agitaron el tema de no a la salida de los dos estados. El carácter de Hamas, bueno, ahí hay distintas variantes, distintas ramas incluso de Hamas, pero bueno, su ideología es teocrática, ¿no? Ellos plantean una visión teocrática de la salida alrededor del Islam. Obviamente con eso no estamos de acuerdo. Y el sionismo también vio eso con buenos ojos, porque Al-Fatah era una organización laica, ¿no? O sea, socialista, de hecho, ¿no? Pero se planteaba en una reivindicación democrática, ¿no? Por una Palestina laica, democrática y no racista. Jamás, lastimosamente, plantea una Palestina teocrática, ¿no? Musulmana. Entonces, Israel vio con buenos ojos financiar a Hamas para debilitar al Fatah, ¿no? Para debilitar una alternativa laica, democrática en Palestina. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. Sin embargo, pese a esto, bueno, eso es parte de la historia, parte de cómo Israel, y es lo que han ido haciendo en todo momento, tratando de meter dinero para tratar de dividir, tratar de corromper a gente, comprarse a algunos dirigentes. A uno de los líderes de Hamas ha comprado a su hijo, ¿no? Y su hijo pasa dando charlas por el mundo, muy bien financiado por Israel, atacando a su padre y a Hamas, ¿no? Entonces, bueno, Israel tiene fondos para hacer eso y mucho más, ¿no? Para hacerlo de las iglesias cristianas, evangélicas, algunas, ¿no? No todas. Pero bueno, entonces en ese marco lo que tenemos que tomar en cuenta es que de una u otra forma, producto de esta política de no reconocer a Israel, no reconocer la salida de los dos estados, aunque hasta en eso jamás ha ido titubeando con el paso del tiempo, eso ha permitido que jamás se vuelva a la dirección de la resistencia palestina, ¿no? Y como dirección de la resistencia palestina, nosotros planteamos el apoyo incondicional a esta resistencia. Ahora, otra cosa es la parte política de Hamas, y ahí nosotros no podemos darle ningún apoyo, tenemos una visión totalmente diferente de cuál es la salida para Palestina, e incluso consideramos que esta visión que tienen, que incluso también han ido suavizando todos esos aspectos, de una visión teocrática, no es lo que más ayuda a la movilización del pueblo palestino. La opresión de las mujeres, por ejemplo, que puede darse en este marco, hay mujeres palestinas de Gaza que también se están movilizando y que tienen plena claridad de esto, ¿no? De que como parte de su lucha, la lucha central es la lucha anticolonial contra Israel, pero que después también tienen una lucha por sus propios derechos en Gaza contra el mismo Hamas. Muy parecida a nuestra situación, ¿no? La lucha fundamental y central en la que podemos hacer unidad de acción hasta con Hamas y otros más, es contra el imperialismo, contra Israel, contra el sionismo. Pero después la lucha tiene que seguir por las libertades democráticas y en últimas para nosotros va hacia una Palestina socialista, ¿no? Pero parte de lograr avanzar en este sentido es avanzar en la lucha y ser los más consecuentes luchadores contra el principal, bueno, hoy en día enemigo de la humanidad que hay, ¿no? Que es Israel, ¿no? Y si jamás está luchando firmemente contra eso, estamos
no tenemos la fuerza en este momento, pero estaríamos en el campo militar y apoyamos la lucha militar y las luchas que se dan en ese sentido, ¿no? Políticamente ningún apoyo y planteamos una salida diferente para Palestina, pero estamos en el mismo campo en contra del sionismo, en contra del imperialismo, en contra de Israel. El tema es fascinante, te agradecemos muchísimo, querido Humberto, poder comentar con nosotros, con nosotras estas posiciones que tienes, toda la historia que has revisado para nosotras ahora. Vamos a darle un gran aplauso, por favor, a nuestro camarada que ha estado gentilmente compartiendo con nosotros esta noche. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Pero ahora yo no sé cómo parar esto. Polilla, ¿me lo paras, por favor? Vamos a darle Si otro quieres, aplauso. continuamos. Podemos seguir. Gracias, hermano, gracias.